Nos acercamos cada domingo a maravillarnos de la persona de nuestro Señor, y creo que cada domingo que vamos avanzando en el conocimiento de sus perfecciones, en poder tratar de comprender, si fuera posible y de alguna forma conocer acerca de la persona de Dios, que es infinita, inescrutable, que pueda esta estar transformando nuestras vidas y nuestra experiencia. Como siempre es nuestro deseo, es nuestra oración, que cada uno de nosotros, al ser expuestos a la revelación de nuestro Señor, a su palabra, sea esto el motor de nuestra transformación. Que seamos transformados por el poder de su palabra, por encontrarnos ante su palabra. Y nuevamente entramos al terreno de lo desconocido, al terreno donde nuestra experiencia no puede alcanzar ninguno de estos conceptos. Todo esto escapa a toda nuestra experiencia humana. Y nuevamente hoy nos encontramos en esta perfección de nuestro Dios, de nuestro Señor, en cuanto a que Él es omnisciente. Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Y hacemos definiciones, porque las definiciones de alguna manera no fueron elaboradas por mí, sino que son definiciones tomadas de teologías sistemáticas, de hombres que durante muchos años han trabajado en definiciones teológicas y que se fueron puliendo a medida que fueron enfrentando distintas clases de herejías. Cada vez que las herejías se innovaron o hubo herejías nuevas, fue necesario redefinir conceptos para que precisamente dieran respuesta a esas herejías. Y cuando hablamos nosotros de la omnisciencia de Dios, podemos decir, dando una definición teológica de esto, que Dios conoce perfecta y exhaustivamente todo acerca de sí mismo y su creación, lo que tiene que ver con el pasado, lo que tiene que ver con el presente, lo que tiene que ver con lo futuro. Dios tiene pleno conocimiento de lo que es actual, y no solamente de lo que está ocurriendo en este momento, sino de aquellas cuestiones que pudieran ser posibilidades dentro de un plano de acción. Y obviamente cuando nosotros decimos que Dios es omnisciente, entendemos que Dios no aprende como nosotros. Él no necesita aprender nada porque Él sabe todas las cosas. Y creo que es lo que está tratando de decir esta definición. Que Dios conoce perfectamente y exhaustivamente todo, cualquier posibilidad que pudiera presentarse en cuanto al futuro, en cuanto al presente y, claro, obviamente, todo lo que tiene que ver con el pasado, con lo actual. Ahora, un versículo que se encuentra allí en Job, en el capítulo 37, el versículo 16, en esta conversación de Eliú dice: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes y las maravillas del perfecto en sabiduría? Mira qué hermosa esta expresión de Eliú, ¿no? Dirigiéndose al Señor como aquel que es perfecto en sabiduría. La sabiduría de Dios es perfecta. Dios es perfecto en sabiduría. El apóstol Juan lo expresa de esta manera en 1 de Juan, en el capítulo 3, el versículo 20. Dice: pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Y esta cualidad de conocer todas las cosas, de saber todas las cosas, es precisamente lo que llamamos omnisciencia. Omni es todo. Toda la ciencia, todo el conocimiento. Dios es omnisciente. Él tiene el conocimiento completo de toda circunstancia, de todo asunto. Ahora, cada vez que nosotros presentamos una definición y respaldamos esta definición con versículos bíblicos, lo que intentamos hacer es ver el trasfondo bíblico, es decir, qué es lo que la Biblia dice acerca de esto. Y la Biblia afirma que Dios conoce todo lo que tiene que ver con Él mismo.
Dios es el único que se conoce a sí mismo. Claro que cuando decimos que Dios se conoce a sí mismo, parece obviamente una definición obvia, ¿no? Decir, bueno, Dios se conoce a sí mismo, Él es Dios. Y es a veces que dejamos nosotros de maravillarnos de las definiciones que hacemos acerca de Dios, porque decir que Dios se conoce a sí mismo no deja de ser algo absolutamente sorprendente, porque Dios es un ser infinito. Y solamente un ser infinito puede conocerse a sí mismo, y un Dios que es omnisciente. Así que Él es el único que conoce su infinitud, es el único que conoce los misterios de su propia persona, y es el Espíritu Santo. Sí, esto es lo que afirman las Escrituras. 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Aquí Espíritu está en mayúscula. Esto es referencia al Espíritu Santo. Y quizás haciendo un paréntesis con respecto a este versículo, que muchas veces es muy mal interpretado, porque tú has escuchado decir, o vos has escuchado decir, como yo muchas veces, que Dios va a revelarnos cosas ocultas que ningún ojo vio, y citan este versículo. Pero aquí el versículo no está diciendo que Dios va a revelarnos cosas, sino dice que Él nos la reveló. Esto es tiempo pasado. Así que si tú eres un creyente, Dios te ha revelado ya todo lo que necesitas saber. Esta revelación ya la tenemos. Dice, pero Dios nos las reveló, tiempo pasado. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu, nuevamente el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? En este sentido dice, este espíritu está en minúscula y habla acerca de nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué persona no se conoce a sí misma? Y esto realmente igual es una definición limitada, porque creo que ninguno de nosotros podemos decir que nos conocemos exhaustivamente en profundidad a nosotros mismos. Yo creo que yo no me conozco a mí mismo, creo que muchas veces me sorprendo yo mismo cómo actúo. Así que esto es una analogía que está haciendo el apóstol Pablo, pero ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pero dice que aquí es el Espíritu Santo, Dios mismo, es el que conoce su propia persona. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Entonces, Él mismo es quien se conoce y quien puede hablar de sí mismo. Ahora, Dios no solamente se conoce a sí mismo, sino obviamente conoce todo lo que existe. Y en esto nos detenemos y pensamos, bueno, ¿qué son todas aquellas cosas que existen? Bueno, todas aquellas cosas que existen están compuestas por las cosas inanimadas. El Salmo 147, versículo 4 y versículo 5, dice que Él cuenta el número de las estrellas. Las estrellas son astros, son seres inanimados. Hay millones y millones y millones de estrellas. Y dice que Dios conoce cada una de ellas. Cada una de ellas. Y no solamente las conoce, sabe que existen porque Él mismo las creó, pero dice que a todas ellas las llama por su nombre. El salmista está tratando de que de alguna manera nosotros nos asombremos ante esta definición de que Dios conoce, puede conocer aún lo que pudiera ser inconcebible para la mente humana. Así que Dios conoce su persona, Dios conoce todo lo que existe, las cosas inanimadas. Nuevamente aquí la creación animada, Mateo 10, 29, 30, dice, no se venden dos pajaritos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos todos están contados. O sea, Dios tiene la perfecta comprensión y conocimiento de lo que ocurre en su mundo. Cuando habla aquí de pajarillos, habla de cosas que verdaderamente no tienen valor, habla de cabellos. Es algo difícil saber
cuántos cabellos tiene cada persona. Bueno, no es mi caso, quizás sea más sencillo. Pero recuerdo, mi esposa siempre dice, ¿qué cantidad de cabello tengo? ¿Qué cantidad? Y digo, debe ser difícil saber la cantidad de cabellos que ella tiene. Pero Dios no solamente sabe la cantidad de cabellos que tiene mi esposa, Lorena, sino cada una de las personas. Y dice que Él ha contado cada uno de sus cabellos. Así que esta es una declaración de nuestro Señor a sus discípulos. Dice así que no tengan miedo, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios también conoce a cada persona que existe, que ha existido y que existirá, y Él conoce cuáles son sus acciones. Salmo 33 dice, desde los cielos miró Jehová, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, a todos, desde el lugar de su mirada, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, y formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Así que Dios, no hay nada, ningún pensamiento de ningún hombre que se le escape a nuestro Señor. También Él conoce los pensamientos y las intenciones del hombre. Esto es algo obviamente que solamente un ser que es omnisciente puede saber. Conocer cuáles son las intenciones. Muchas veces ni nosotros mismos sabemos cuáles son realmente nuestras motivaciones. Pero Dios conoce las motivaciones de todas las personas. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Y esta es una afirmación que también hace el Salmo 139, porque dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca. Esto lo hemos también observado y hemos meditado en este pasaje en otra oportunidad. Aún la palabra no llegó a mi lengua. Y aquí, Jehová, tú la conoces, tú la sabes toda. Y ahora quizás entramos en la parte más debatida acerca de la omnisciencia de Dios. Claro, siempre cuando hablamos acerca de nuestro Señor, hay polémicas, hay discusiones, hay debates. Y aquí entramos en un terreno de debate porque la próxima afirmación que viene en nuestras notas tiene que ver con aquellas cosas que son posibles, que pudieran ocurrir. Y es si Dios sabe aquellas cosas no que van a ocurrir, sino que pudieran ocurrir. Y allí nos abrimos a una infinidad, a millones de posibilidades en cuanto a lo que de lo que puede suceder, de las opciones que puede haber en una circunstancia. Ahora, la pregunta es, ¿Dios conoce cuáles fueran las consecuencias y todas las variantes de consecuencias cuando algo ha de ocurrir? Y nosotros tenemos aquí un versículo en Mateo, hay afirmaciones que Dios sí sabe aquellas cosas que han de ocurrir y qué pasa si ocurren o no ocurren. Y vemos en Mateo capítulo 11, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, esto es una posibilidad, ¿no? Hablando a Corazín y a Betsaida, dice, ¿qué hubiese pasado si Tiro y Sidón hubiesen experimentado los milagros? Esto es algo que no ocurrió, porque obviamente no fue así, no se arrepintió ni Corazín ni Betsaida, dos ciudades. Dice, pero si hubiese ocurrido lo que ocurrió, si hubiesen experimentado la cantidad de milagros que hubo en estas ciudades, ¿qué hubiese pasado con Tiro y Sidón? Dice, si hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiesen arrepentido en silicio y ceniza. No ocurrió, obviamente, y esto es una posibilidad
Y es una posibilidad que Dios afirma, que si eso hubiese ocurrido, hubiese habido una consecuencia que no ocurrió, pero Dios sí sabía lo que iba a ocurrir. Ahora, otro pasaje. Un pasaje donde aquí David en oración está orando al Señor y dice, luego David, hablando con el Señor, dice, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Le pregunta David a Dios. Y Jehová le respondió, os entregarán. Los van a entregar. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila. Se fueron de la ciudad. Y dice, y anduvieron de un lugar a otro. Y luego, punto seguido, dice, y vino a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. O sea, esto pareciera ser como un juego de estrategia. David pregunta, si yo me quedo aquí, ¿Saúl va a venir? Dios le dice, sí va a venir. Y si viene, los habitantes de esta ciudad me van a entregar, sí te van a entregar. Entonces David se va. Pero ahora Saúl se entera de que David escapa de ese lugar y entonces Saúl tampoco va a ese lugar. Son una cantidad de probabilidades que Dios conoce y sabe. Solo Dios en su omnisciencia pudiera saber los detalles acerca de todas las posibilidades y probabilidades que pudieran ocurrir. Otro versículo en Isaías. Versículos que obviamente nos hacen ver, nos denotan esta perfección de nuestro Señor. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O si hubieras atendido a mis mandamientos. Aquí hay una posibilidad. Atiendes a esto está en tiempo pasado, obviamente no atendió a los mandamientos, pero dice, si hubieses atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Si hubieses atendido a mis mandamientos, si hubieses hecho esto, entonces hubiese ocurrido esto. Pero como no hiciste esto, entonces no ocurrió lo que debería ocurrir. Entonces aquí Dios no solamente sabe lo que está ocurriendo, sino sabe aquellas cosas que pudieran ocurrir de acuerdo al comportamiento y de acuerdo a las acciones que están dándose en el presente. Y Dios sabe cómo un acto afecta otro acto, cómo una acción desenlaza una cadena de acciones que modifican, obviamente, una cantidad de opciones en toda la humanidad, ¿no? Entonces Dios conoce todas esas posibilidades. Dios conoce obviamente todo lo que es futuro, o sea, todo lo que va a ocurrir, todo lo que ha de acontecer. Isaías 44:28 dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y el templo será fundado. Esto era algo que no había ocurrido y que sí iba a ocurrir y que sí ocurrió. Otro versículo que nos habla de esto en Isaías capítulo 45:1 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y esas puertas no se cerrarán. Y termino con otros versículos de Isaías, pero en este caso en el capítulo 46 del versículo 9 al versículo 10, donde dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y este pasaje, en este contexto, Dios está Él está manifestando esta perfección de su persona
para demostrar que Él es Dios y diciendo no hay nadie que pueda conocer los detalles del futuro, solo yo, solo Dios. Solo Dios conoce acerca de lo que ha de ocurrir. Dice, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo, el capítulo 26, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Solo Dios conoce acerca de lo que ha de ocurrir. Y hay muchos lugares que nosotros encontramos en las Escrituras donde nos muestra que Dios conoce el futuro, que Él es el único que conoce el futuro. Y es interesante que aún nuestro Señor Jesucristo, estando en este mundo, habiendo Él determinado por su propia voluntad no conocer algunas cosas, Él dijo, solo esto, mientras Él estaba en la tierra, solo esto está en el conocimiento y en el poder de mi Padre. Solo Él sabe, ¿no?, cuándo va a ser el momento de mi regreso. Solo Dios sabe cuándo va a ocurrir. Solo Él sabe cuándo cada uno de nosotros moriremos, cuando iremos a su presencia. Él tiene determinadas todas las cosas. Ahora, algunas preguntas teológicas acerca de esto. ¿Por qué? Porque hay algunos versículos que parecen decir que Dios no conoce todas las cosas. Y hay personas que argumentan acerca de esto. De decir que sería mejor, que es más razonable, que es más coherente, que es más lógico decir que Dios no conoce todos los detalles. Porque si conociera todos los detalles, ¿qué sentido tendría el tener una relación con las personas si Él conoce todo lo que ha de ocurrir? Y hay versículos que se utilizan para esto que parecieran decir que hay cosas que Dios no sabe. Deuteronomio 8.2. Y estamos en el punto 3. Y el apartado A, donde dice cómo entendemos los versículos que hablan de la ignorancia de Dios, en que Dios hay cosas que no sabe. Dice Deuteronomio 8.2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Ahora, lo curioso es que dice, para afligirte, ¿para qué? Para probarte. ¿Y para probarte para qué? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Interesante, ¿no? Parece que le fuera necesario a Dios probar a un hombre, ponerlo en una prueba, para que Él, Dios, pudiera estar seguro acerca si esa persona es una persona fiel o no. Otro versículo que pudiera también en este sentido pareciera que afirma que Dios no conoce acerca de cuál van a ser las acciones y las actitudes de los hombres es Génesis capítulo 22, versículo 12, en este caso hablando de Abraham. Y dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Aquí está Abraham por matar a su hijo Isaac. Ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios. Ahora, ¿por qué Dios mismo dice, conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único? Es decir, que yo sé que tú me temes, y sé que me temes, ¿por qué? Porque no me rehusaste entregarme a tu hijo. O sea, que hasta que no hayas mostrado esa confianza en entregarme a tu hijo, yo tenía la duda, podría decir alguien, que Dios tenía la duda acerca que si realmente Abraham era un hombre temeroso de Dios. Ahora, primero recordemos que tanto Génesis como Deuteronomio es narrativa. Y simplemente estamos leyendo expresiones y donde debemos tener cuidado al interpretar cada una de ellas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos enseñanzas claras, tenemos enseñanza clara a lo largo de todas las escrituras que Dios conoce todas las cosas. Entonces, cuando llegamos a afirmaciones como estas que parecen una contradicción, hay algunas personas que creen que tienen que elegir entre una opción u otra. En decir, ok,
o estamos de acuerdo en que Dios no conoce todas las posibilidades acerca del futuro, quizás algunas, pero no todas, que quizás a veces necesita probar para realmente Dios saber cómo es esa persona, o tenemos que aceptar que Dios conoce todas las cosas y estas afirmaciones no pudieran ser interpretadas de esa manera, como que Dios no conoce todas las cosas. Esta expresión de que cuando aquí en Génesis 22 dice, porque yo ya conozco, o sea, en el sentido, ahora conozco, pareciera decir que antes él no conocía y ahora, por la actitud que tiene Abraham, entonces él conoce. Ahora, teólogos como Gregory Boyd, comentando sobre este pasaje de Génesis 22-23, dice que este versículo claramente enseña que fue a causa de lo que Abraham hizo que el Señor conoció que realmente era un compañero fiel al pacto. Este versículo carece de sentido si Dios sabía con certeza que Abraham le temía. O sea, lo que interpreta este comentarista, es decir, ¿qué sentido tenía si Dios conocía que Abraham era un hombre temeroso, probarlo? Entonces, si Dios conoce todas las cosas, no tiene sentido, no tendría sentido este pasaje. Ahora vamos a responder esta afirmación. Primero, decimos que si Dios tenía que probar el corazón de Abraham por falta de conocimiento, si le era necesario a Dios probar el corazón de Abraham porque él no sabía qué es lo que había en el corazón de Abraham, no es porque no conocía el futuro, lo que Abraham podía hacer, sino la afirmación implica que tampoco conocía el presente, no conocía el corazón, no conocía cómo era Abraham, lo que había en su corazón. Y según Hebreos, que es un pasaje que vamos a ver, Hebreos 11-19, las escrituras revelan que ya sabía en su corazón que si aún él sacrificaba a su hijo Isaac, Dios tenía el poder para resucitarlo. Confiaba en Dios y eso lo sabía Dios. Pero esta afirmación, si nosotros decimos que Dios, en el caso aquí de Abraham, que Dios necesitaba esa prueba para saber realmente qué era lo que había en el corazón que había en el corazón de Abraham, no es que esa afirmación no sería en cuanto al futuro, sino en cuanto al presente. Está diciendo que Dios no conocía a Abraham y esto no es posible. Dios conocía el corazón de Abraham. Si Dios tiene que probar a una persona, no es que Dios no conoce acerca del futuro de esa persona, es que Dios no conoce acerca del presente de esa persona. Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Dios escudriña los corazones de todas las personas y Él entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Otro pasaje en Génesis 3, el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Estamos también en narrativa. Dios se dirige a Adán, en este caso, y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Si tomamos nosotros literalmente esta pregunta, nosotros deberíamos entender que Dios no solamente no conoce el futuro, sino que Dios no conoce el presente, ni tampoco el pasado, porque le dice, ¿quién te enseñó estas cosas? ¿No? Que Dios no sabía quién era el que le había enseñado. O sea, si nosotros decimos que Dios no conoce, en este caso, el futuro, no está hablando acerca del futuro, está hablando que Dios no conoce dónde estaba Adán, quién era el que le había enseñado, mostrado esas cosas. Sí, Dios lo decía, pero estas expresiones no demuestran el desconocimiento de Dios. No, lo que Dios no está tratando de informarse.
Dios no está tratando de adquirir conocimiento. No escapa al conocimiento de Dios qué era lo que había pasado y dónde estaba Adán. Absolutamente no. Lo que Dios está haciendo es está tratando de ayudar a Adán en su arrepentimiento. Las preguntas no son para Dios. Las preguntas son para Adán. ¿Dónde estás, Adán? ¿Quién te enseñó estas cosas? Es como quizás alguna vez nosotros sabemos algo de nuestros hijos, lo vimos, ellos nos vieron, que estuvimos observando acerca de algo que hicieron y de repente le preguntamos, ¿y qué ocurrió con esto? ¿Qué pasó? Sabemos lo que ocurrió. Pero esas preguntas no son para nosotros. No es porque nosotros no sabemos, en el caso de que lo hayamos visto o que sepamos acerca de una circunstancia. Es muchas veces para ayudar a nuestros hijos o para ayudar al otro a arrepentirse, a volverse de esos actos. Y es esto lo que Dios está haciendo con Adán. Y no es porque Dios no sabe lo que había ocurrido con Adán, sino que Dios quería ayudar a Adán. Ahora, sabemos que esta circunstancia por la que pasa Abraham no es porque Dios desconfiaba de Abraham. Dios confiaba en Abraham. Y hay versículos claros acerca de esto. En Génesis, el capítulo 18, en el versículo 19, hablando Dios, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios confiaba en Abraham, Dios conocía a Abraham y Dios sabía lo que Abraham habría de hacer. Y esto es antes de Génesis 22, antes de la circunstancia del sacrificio de su hijo Isaac. Así que Dios conoce el corazón de Abraham. Dios sabía que Abraham confiaba en él. El punto 3 dice que aunque Dios sepa qué es lo que ha de ocurrir, eso no implica que Dios tenga una reacción correcta. Es decir, en Deuteronomio 31 está hablando del pueblo de Israel. Y Dios sabe que cuando ellos entren a la tierra prometida, ellos se van a olvidar de Dios. No van a actuar como deben actuar. Pero de todas maneras Dios lo hace. Y en los últimos versículos de Deuteronomio 31, versículo 21, 31, 21, dice, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco, dice, yo conozco lo que ustedes se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que les juré darles. Les juré darles, se las voy a dar. Ustedes no van a hacer lo que han prometido hacer, pero sin embargo, yo voy a hacer lo que he prometido, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Ahora, la prueba por la cual pasó Abraham fue una confirmación para Abraham, no para Dios, para Abraham y también para nosotros. Juan, el capítulo 6, versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Es que Jesús, siendo Dios, no sabía esto. Sí lo sabía. Pero dice el mismo Juan que decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cuando ocurren estas cosas no es porque Dios no sabe lo que nosotros haremos, sino porque muchas veces esas pruebas nos muestran qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. Y si vuelvo a decir lo que dije antes, en verdad nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Y muchas veces necesitamos pasar por circunstancias para darnos cuenta que no somos lo fiel que creemos ser, que no somos los justos que creemos ser, que no tenemos el amor que creemos o que decimos tener. Y hay circunstancias en nuestras vidas que nos demuestran que esto no es así. Muchas veces yo hice esta prueba, preguntándole a personas, ¿qué pasaría si en estas circunstancias? ¿Qué harías en estas circunstancias? Si todos, generalmente todos, responden con la respuesta adecuada. Es decir,
yo haría tal cosa. Pero cuando llega el momento de la prueba, nos damos cuenta que realmente no estamos a la altura de las circunstancias. Y estas pruebas sirven no para que Dios sepa acerca de cómo es nuestro corazón, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta cómo está nuestra vida. Y Abraham obviamente se convierte en un ejemplo para todos nosotros de un hombre que confiaba en Dios. Se puede decir que debido a que Dios no tiene un cuerpo pecaminoso, su conocimiento es limitado. Es decir, porque Dios no está en carne, aunque nuestro Señor Jesucristo lo tuvo, pero tuvo en carne, tiene un cuerpo humano. Él experimentó también nuestras debilidades y nuestras tentaciones, pero Él no cedió a las tentaciones, porque Él fue sin pecado. Entonces podemos decir, bueno, nosotros sí pasamos por las tentaciones y conocemos sí cómo son las tentaciones, porque nosotros caemos una y otra vez y el Señor no pecó nunca. Ahora, eso es una necedad, obviamente, porque pensar que una persona, porque no pecó, entonces no conoce realmente cuál es la fuerza de la tentación, es obviamente un error. O sea, no porque alguien no peque, es que no es que no conoce la furia o la fuerza de lo que es ser tentado. Simplemente no cede. Y nosotros cedemos una y otra vez. Pero aquella persona que permanece fiel conoce más aún que nosotros, aunque no haya pecado, cuáles son las circunstancias de las tentaciones. Así que Dios conoce nuestras tentaciones, obviamente. Ahora, cuando nosotros pensamos en todo esto, es inconcebible en nuestras mentes pensar en que puede haber un ser que conoce toda circunstancia del universo, cada cosa que ocurre, cada partícula de polvo que hay en la Tierra, cada detalle que ha de ocurrir. Dios conoce todo, absolutamente todo. Él sabe lo que cada persona tiene en su mente. Dios sabe lo que tú tienes en tu mente, lo que tienes en tu corazón. Aun aunque tú no lo sepas, Dios sabe cuáles son las motivaciones que te están impulsando a hacer lo que quieres hacer, a tener lo que quieres tener. Él conoce todas las cosas. Y muchas veces nosotros en momentos como estos, la ansiedad, el temor, viene a nuestra vida precisamente porque nosotros no conocemos lo que ha de ocurrir. Hablaba en estos días con algunas personas y ellos me decían que uno de sus mayores temores tenía que ver con que no sabían aquellas cosas que han de ocurrir. El no saber qué ha de pasar, qué ocurrirá, qué pasará. Y ese es el no saber de nosotros, en nuestro limitado conocimiento, las limitantes que tenemos como humanos, nos provoca temor y nos provoca ansiedad. No sabemos qué ha de ocurrir. No sabemos qué va a pasar con esta pandemia, qué va a ocurrir luego que pase esta pandemia. No sabremos si nos contagiaremos y si nos contagiamos, qué es lo que ocurrirá. Todas esas son posibilidades que están hacia el futuro y que muchas veces a nosotros nos provocan ansiedad. Pero Dios conoce todas las cosas y Él es nuestro Padre. Y nosotros podemos confiar, por eso debemos echar toda nuestra confianza sobre Él, porque Él conoce todas las cosas y Él tiene cuidado de nosotros. Así que yo te animo a que confíes en el Señor. Y si estás sin esperanza y sin Dios, si estás en un tiempo donde tu corazón está inquieto, donde el temor te ha ganado, es quizás que el Espíritu Santo está tratando contigo para que tú puedas venir al Señor, para que puedas descansar en este Dios omnisciente que conoce todas las cosas. Quizás pensás que hay cosas que Dios no sabe de tu vida. Dios sabe todas las cosas. Y si Él está inquietando en tu corazón el venir a Él, si Él está haciendo esta obra en tu corazón, entonces corre hoy a su presencia. Ven a Cristo. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, por poder
maravillarnos ante su palabra y queremos hacer de todo este conocimiento una oración para nuestras propias vidas. Así que te animo en este tiempo a que puedas echar toda tu confianza en el Señor. Hasta el próximo domingo. Dios te bendiga.